Uno de los puntos más importantes de cualquier discusión artística es la crítica. Como he dicho alguna vez, y creo que todos sabemos, la crítica es importante y es valiosa porque es lo único que nos permite crecer como artistas, como creativos e incluso como seres humanos. Pero una cosa que no mencioné en su momento y creo que es menester aclarar, es que la crítica también es inevitable, porque todos tenemos una opinión sobre algo, ya que eso es lo que nos convierte en humanos y no en entes o inteligencias artificiales. A nivel personal, las críticas son mi tipo de contenido favorito en internet, independientemente del medio en donde éstas se expresen. Verlas me permite apreciar de otra forma mis obras favoritas o me permiten entender posturas diferentes a las que yo tengo. Y considero que todo lo que signifique entender un poco mejor el mundo en el que vivimos es algo inherentemente positivo. Sin embargo, la clave para que una crítica valga la pena es muy simple: lo bien o lo mal hecha que esté. Esto que acabo de decir, lo cual parece una obviedad de buenas a primeras, es algo que, si te metes a cualquier red social el suficiente tiempo, te vas a dar cuenta de que no mucha gente termina de entender, aun cuando cree que lo hace. En muchos casos, la discusión sobre qué usuarios, sobre qué críticas o sobre qué análisis parece terminar resumiéndose en un si coincide con mi opinión está bien y si no coincide está mal. Y no debería ser así, o al menos yo creo que no debería ser así. No voy a ponerme a decir que hay que respetar los gustos ajenos, que cada persona es un mundo y demás, porque ya todos acá adentro conocen esos mantras, quiero creer. Sino que lo que sí me voy a atrever a decir, sin yo ser un experto en la materia, es lo siguiente. Del mismo modo en el que hablamos mucho, y con razón, de la gente que no sabe aceptar críticas, también hay que hablar sobre la gente que no sabe dar críticas, lo cual me atrevo a decir es incluso más perjudicial que no saber aceptarlas, porque, en su defecto, la única persona que se compromete al no saber aceptar una crítica es la persona que las está recibiendo, mientras la persona que no sabe dar una crítica puede afectar a muchas más personas a su alrededor. Si te interesa saber el por qué, el cómo se da esto y, sobre todo, qué distingue a un buen crítico de un mal crítico, te recomiendo quedarte a ver este video para escuchar lo que tengo que decir. Pero antes tenemos que hacerlo de siempre en cada video de YouTube que se precie. Te pido por favor que si te gusta lo que vas a ver, le des like al video, te suscribas y actives la campanita, que todo eso me ayuda a rescatar a Gaviotas Siamesas de Timbuktu. También te pido que me sigas en todas mis redes sociales y en las dos plataformas de streaming más importantes, donde streameo todas las noches. Todos los links están en la descripción de este video. Ahora sí, prosigamos, que sé que esto no va a ir para largo, pero hay bastante de qué hablar. Una de las primeras cosas que escucho cuando alguien critica la opinión de un crítico suele centrarse en su opinión sobre determinadas obras, marca si es bueno o es malo, y permítanme decirles, no creo que esto sea así. Sí, por citar apenas un ejemplo, Teen Titans Go me parece una porquería inmirable y aburrida, la cual no tiene absolutamente nada rescatable salvo algún que otro episodio suelto, como a buena parte del internet. Pero si alguien dijera que es una serie infravalorada, que tiene muchas cosas que la audiencia regular no ve y que no merece tanto odio, pues a nivel personal no deslegitimaría inmediatamente esa opinión, sino que escucharía cuáles son los argumentos que esa persona tiene para presentar. Con esto no quiero decir que una combinación de palabras específicas pudiera hacer que mi opinión sobre Teen Titans Go o cualquier obra, ya que estamos, cambiase radicalmente de la noche a la mañana, pero lo que sí estoy diciendo es que escuchar a personas con otros puntos de vista u otros argumentos sobre algo es una manera valiosa de entender cómo piensa esa persona y apreciar las obras desde otro punto de vista. La razón por la que digo esto es porque, si caemos en decir que una obra es inherentemente buena o inherentemente mala y cualquier discrepancia con eso merece ser castigada, caemos en el riesgo de entrar en un dogmatismo a la hora de formar nuestras opiniones, cosa que termina influenciando a nuestro entorno. O, lo que es lo mismo, para hacerlo más fácil, terminamos con gente que busca desesperadamente halagar cosas que no les gustan porque sienten que tienen que encajar en algún círculo social.
En todas las artes, los cánones no se dan a través de las críticas, o al menos no únicamente gracias a las críticas, sino que se forman a través del tiempo una vez que podemos discernir qué obras fueron más influyentes y determinantes para desarrollar su respectivo arte que otras, no por una noción de calidad o falta de esta. La razón tras esto es simple. La influencia que una obra marca con respecto a sus sucesoras es un hecho mayormente contrastable, mientras que la calidad, en muchos casos, termina obedeciendo más a parámetros subjetivos, de los cuales hay tantos como hay personas en el mundo. No voy a entrar en detalle a qué conforma un canon y qué no, porque estaría metiéndome en cosas muy complicadas que gente más culta que yo sigue debatiendo, y además me estaría apartando de la idea de este video, así que voy a decir lo siguiente para encapsular este primer punto. Si nos cerramos automáticamente a la idea de que el consenso mayoritario es bueno o es malo en sí mismo, nos estamos cerrando a la posibilidad de apreciar e interpretar obras que no necesariamente apelan a nosotros o que quizás sí lo hacen, y ni siquiera por una preferencia personal, sino por mero prejuicio externo. Una crítica no está bien hecha cuando confirma nuestros gustos y nuestros prejuicios, sino cuando es capaz de expresar sus puntos de manera articulada, racional, organizada y argumentada. Eso sí, claro está, reconociendo los sesgos propios, ya sea de la persona que emite la crítica o de la editorial en donde ésta es publicada, ya que la objetividad total, como quiero creer que todos acá sabemos, resulta imposible. Entonces, si te gusta Teen Titans Go, o si crees que el Saint Anger de Metallica es una joya infravalorada del metal alternativo, eso no quiere decir que tu crítica esté mal, pero mucho menos quiere decir que esté bien. Lo que va a marcar la calidad de tu crítica son los argumentos que uses para respaldar esta idea. Decir, por ejemplo, que la mala producción del Saint Anger te ayuda a conectar mejor con el estado caótico y decadente que buscan expresar sus líricas, no es lo mismo que decir: nunca escuché metal alternativo hasta este álbum, así que eso lo hace bueno. Claramente no coincido con el argumento positivo que di, y el Saint Anger me sigue pareciendo un bodrio, pero eso no quita que pueda respetar esa idea e incluso darte la derecha en que es una buena crítica aun si no coincido en ninguno de tus postulados. De vuelta, sé que lo que digo parece obvio, pero cada vez me sorprende más ver lo dogmáticos que son ciertos grupos a la hora de debatir ideas o presentar críticas, o peor aún, en cómo se trata a gente que se atreve a ir en contra de lo que es el consenso mayoritario sin siquiera escuchar lo que esa persona tiene para decir. Ahora, vamos a la razón por la cual, muy seguramente, le diste clic a un video con este título. Si el cómo expresas tu opinión marca la diferencia entre lo que es una buena crítica y una mala crítica, entonces, ¿cómo hay que expresarse para que tu crítica sea nefasta y no merezca atención? Pues bien, para eso tenemos que hablar de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. Sí, otro video de Taylor Swift en este canal. Voy a empezar a cobrar regalías si sigo así. Mientras escribo este guión, pasó apenas un fin de semana desde la salida de The Life of a Showgirl, y decir que internet se portó de forma siquiera medianamente normal sería mentir de manera descarada. Nadie, y digo absolutamente nadie, parece ser capaz de decir si un disco le gusta o no, sino que ahora todo tiene que ser no solo una declaración de principios, sino también una postura moral. Los comentarios sobre si Taylor Swift es una nazi eugenésica, promaga, hija de White Dragon, que le hace bullying a una pobre niña de 33 años a la que ni siquiera le llegó su mameluco de los 30, si Joe Alwyn es el mal encarnado por una relación en la que absolutamente nadie estuvo involucrado y en donde nadie sabe qué pasó, o si Travis Kelce hace ver a Vigilante como un experto en retórica, filosofía e intelectualismo. Sí, ¿cómo supieron que me encanta Peacemaker? Son cosas que ya esperaba, porque, como dije en mi video abordando este mismo tema, la figura de Taylor Swift es tan enorme actualmente que medio mundo tiene una relación parasocial con ella, ya sea amándola u odiándola. Por lo tanto, no voy a hablar de eso en concreto, porque no puedo decir nada que no haya dicho ya. Si quieren mi opinión, solamente tienen que ver ese video, cambiar un par de nombres propios, hechos y adjetivos, y listo, porque no le quitaría una coma a ese video. Lo que sí me llama más la atención es cómo reaccionó cierto sector de la crítica especializada y, a su vez,
¿Cómo reaccionó el público ante esa crítica? Desde Rolling Stone demostrando por billonésima vez por qué son el medio de música más meme de la historia, dándole una nota perfecta al disco para después dar a entender que apoyaban a Charli XCX como si a alguien le importara el posicionamiento de un medio periodístico en una pelea de gatas que no tiene nada que ver con la forma de arte que supuestamente alaban, hasta Pitchfork y Anthony Fantano haciendo más de lo mismo, pero mostrando apoyo a alguien que no está pidiéndolo ni lo necesita en primer lugar. Un sector importantísimo de la crítica está yendo por cualquier lado, menos por donde sí debería ir, la opinión sobre el arte en sí mismo. Sin embargo, más allá de algún que otro comentario tonto o puntual que le podrías adjudicar al community manager de un perfil de Twitter que busca llamar la atención, hay algo más que me parece curioso. Miren, no tengo absolutamente nada en contra de una crítica destructiva que pretenda desmontar un proyecto, sobre todo porque, si están prestando atención a lo que estoy hablando, entonces entienden que lo que yo considero la base de una buena o una mala crítica no es la tesis, sino la argumentación para desarrollar dicha tesis, pero es que cada vez hay más cosas que no deberían tener lugar. Para entender esto, y que este punto quede como algo además del ardor de un fanboy que se molestó porque criticaron a una rubia multimillonaria que en su puta vida va a conocer, vamos a tomar dos ejemplos de críticas destructivas y ver por qué siento que una funciona y otra no. La primera de estas va a ser, irónicamente, una crítica que Rolling Stone Argentina le hizo a Mary de Dookie, y la otra va a ser una crítica que el diario The Independent le hizo a The Life of a Showgirl. Claramente no voy a leer todo porque sería demasiado extenso y terminaría por correrme del punto, pero sí voy a leer lo que considero fragmentos destacables por el punto que estoy intentando hacer. Sin más que decir, voy a dar comienzo. Cuando tenía 15 años, Luis Alberto Spinetta escribió Barro tal vez y dijo: si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Duki, con 28, samplea semejante afirmación legendaria del rock argentino para hacerla propia y exponer su vida sobre un drumless que crece en intensidad con el correr del tema. Ahora bien, ¿qué sentimientos necesita cantar Duki en Ameri para no morir por dentro? No se sabe. La reafirmación de su figura, un éxito consagrado del que estuvo convencido antes que todos, mientras construía el movimiento artístico y joven más fuerte de los últimos años en Latinoamérica, es una constante. Sin embargo, ante la posibilidad de la introspección, Duki se pierde y diluye entre barras superficiales de ostentación de joyas, humo y ceros en su cuenta bancaria. Duki llegó a Ameri por el hambre que lo ayudó a construir un nuevo movimiento artístico, aguantar las críticas cuando no lo entendían y mantener su perseverancia a lo largo de los años. Pero llegó empachado. Su ambición profesional no se tradujo en una ambición artística. El disco que esperaba ser consagratorio no tiene la innovación musical que su espalda ya le permite, y tampoco significa una puerta de entrada a una narrativa nueva para explorar. Duki llega a Mary con los bolsillos llenos y se encarga de recordarlo. Para un artista tan joven, el auto-homenaje parece apresurado, porque si es el mismo héroe el que sigue contando su propia historia, la aventura ya no suena como hazaña. Ahora, comparemos eso que acabo de leer con lo siguiente. Pero no soy una bad bitch y esto no es salvaje, susurra en el coro. Con cada álbum, se vuelve más y más obvio que Taylor busca forzar líricas slop creadas para ser pegadas en merchandising, creado por los niños de 10 años más trabajadores de Camboya. Parece ser que Taylor ha contraído un caso raro de CTE por proximidad, pero enfrentémoslo. ¿Realmente sorprende tanto que Travis Kelce no sea una musa particularmente interesante? Me gustan mis amigos cancelados, Swift proclama. Si por cancelado querés decir haber votado por la caída del fascismo de Estados Unidos en nombre de una billetera más abultada, pues seguro, you go girl. Con un sonido que solamente puedo comparar vagamente con Imagine Dragons, Cancelled suena como una canción que se reproduciría durante una escena sexual de dos personajes canónicamente menores en un show de CW. Cuanto más se aleja su vida de la realidad, y cuanto más se aísla en una cámara de eco de acólitos que no entienden nada como para poder expresar ningún tipo de disconformidad, peor se vuelve su música. Diría que el punto ya quedó claro de por sí, pero por las dudas vamos a explicarlo un poco más. Ambas críticas buscan desmontar por completo un álbum, pero si la crítica a Ameri se limita a los parámetros estrictamente musicales, The Independent mezcla puntos que podrían ser válidos y, de hecho, puntos en los cuales puedo llegar a coincidir,
con acusaciones incluso de mala fe o cosas que rozan los ataques personales cuando no se meten directamente a hacerlo. No voy a ser yo el que niegue que Cancelled es probablemente la canción de Taylor Swift más desafortunada dada la situación que jamás haya escrito, y esto lo digo sabiendo el contexto real tras su letra, pero una cosa es acentuar eso, e incluso decir que eso arruina la canción, cosa con la que coincido totalmente, y una muy diferente es interpretar eso por el peor lado posible a propósito para vincular a alguien con un presidente que, en el mundo real que todos habitamos, activamente se cansó de atacar a Taylor Swift en cuanto oportunidad tuvo, de un modo que haría sonrojar a Javier Milei metiéndose con Lali Espósito, por citar apenas un ejemplo. Si en el primer video sobre Taylor Swift hablé sobre cómo muchos críticos parecieron buscar activamente el no entender metáforas simples, llegando tan lejos en absurdez como para creer que el "no durarían en el asilo donde me criaron" era literal, acá la cosa está llegando todavía más lejos al querer darle juicios de moral a tu propia mala fe y tu propia falta de comprensión lectora. Una buena crítica, incluso si es destructiva, expresa sus opiniones de forma elocuente y matizada, sin creerse más inteligente que la obra que está analizando, sin querer antagonizar con la persona que está creando dicha obra, y entendiendo que el punto de la crítica nunca es el autor de la misma, ya que la suya es una voz más entre tantas otras, la cual va a ser mejor o peor dependiendo de su argumentación. Una mala crítica va a omitir todo esto y atacar por atacar o defender por defender, creerse moral o intelectualmente superior o inferior a lo que sea que está oyendo, y buscar antagonizar o alabar excesivamente a lo que está mencionando, lo cual hace que una crítica carezca de honestidad intelectual y carezca de empatía, dos cosas que son fundamentales para entender el arte y, por lo tanto, va a alejarse fundamentalmente de lo que significa apreciar el arte en sí. Si vos ya partís de la base de que Taylor Swift es una mala escritora, o que las películas de terror son malas si usan gore, o que los RPG por turnos son aburridos en el 100% de los casos, por citar apenas un par de ejemplos, entonces no vas a entender qué cosas interesantes pueden tener o no para ofrecer. Y ¿para qué querría yo escuchar a alguien que habla sin entender de lo que habla y, peor aún, sin querer entender de lo que habla? Ahora bien, no nos engañemos tampoco porque, como dije ya en ese otro video, ningún lado se escapa de esto. Una crítica fanboy es igual de perjudicial que una crítica hater porque, en ambos casos, la visión de su autor está completamente obnubilada por sus sesgos y por exactamente la misma razón. En ambos casos, ninguna crítica ayuda a que yo, como lector o espectador, pueda tener una nueva visión de la obra o ampliar mi propia visión de la obra, ya que tu propio texto muestra lo poco que vos realmente ves. Una cosa es ser una persona aleatoria que dice lo mucho que ama u odia cualquier cosa en un perfil de una red social, pero si querés que tu crítica sea tomada en cuenta como seria fuera de tu círculo de amigos, o, peor aún, si te pagan por criticar cosas, lo menos que te puede pedir cualquiera es que no seas tanto objetivo, ya que eso no existe en algo tan propenso a la subjetividad como lo es el arte, sino que seas honesto con vos mismo y con tu audiencia, que seas capaz de ponerle contexto a tus opiniones y, sobre todo, que entiendas que lo que opines del artista en cuestión no puede tener nada que ver con lo que la obra sea o deje de ser, salvo que el propio autor insiste en que lo hagas. Es mucho peor querer tapar tus sesgos que asumirlos. Yo nunca voy a criticar pinturas o esculturas porque es un mundo en el que no estoy tan inmerso como me gustaría, así que no me parece una locura pedirle esto al resto. Esto podría ser todo, pero hay algo de lo que quiero hablar y es... ¿por qué pasa esto? Como ya mencioné, las malas críticas hablan sobre todo menos sobre el arte en sí, o al menos no lo hacen de manera honesta. En cierto modo, las críticas malas existieron desde siempre y siempre van a existir, porque ¿cuántas veces habremos dicho esto es genial o esto es una cagada y no supimos explicar el por qué? Lo que sí considero más un síntoma de época es ver esto en lugares supuestamente serios que esperan pedir algún tipo de remuneración económica o aunque sea de consolidarse como una voz referente de estos círculos. Y creo que la razón tras esto es obvia si uno la piensa realmente. El odio y la controversia atraen clics y te vuelven el centro de atención. Si durante todo el video me centré principalmente en las malas críticas negativas con respecto a las positivas, no es por algún tipo de ardor o por algún tipo de sesgo personal, sino porque, seamos realistas, una mala crítica negativa es mucho más sencilla de hacer y mucho más reedituable, si nos ponemos a pensar por un momento. Y para demostrar esto, voy a dar mi último ejemplo con una obra artística que no me gusta en lo más mínimo.
el DCU de Zack Snyder. Si yo quisiera argumentar el por qué no me gustan películas como Man of Steel o Batman v Superman, diría, por ejemplo, que no siento que el tono usado sea el mejor para personajes tan conocidos por ser todo lo contrario, que la saturación de los planos hace que vea todo como artificial, o que considero que haber matado a Superman en la segunda película de un universo entero fue una decisión apresurada, y muchos coincidirían conmigo. Pero acá está la clave. Si se fijan bien, las críticas que hice son en torno a mi percepción. Yo siento, yo pienso, yo considero. Porque lo que para mí son defectos, para otra persona que esté viendo esto y sea fan de Zack Snyder, son más bien virtudes. Mucha gente que quiere atacar al DCU de Zack Snyder, más que nada por la popularidad que las obras de James Gunn tienen actualmente y por la pseudo rivalidad forzada que los fans de ambos insisten en colar como pueden, dicen cosas como: la muerte de un secundario en Guardianes de la Galaxia 2 es más emotiva que la muerte del héroe más poderoso del planeta. Y sí, soy el primero en decir que me emocioné hasta las lágrimas con el funeral de Yondu, mientras que la muerte de Superman me dejó totalmente frío. Pero si alguien dice eso, un fan de Zack Snyder puede decir tranquilamente lo siguiente: es más emotiva según vos. Porque decir que algo es más o menos emotivo no es expresar una opinión, como si sería decirlo me emocionó más, sino que es establecer un juicio de valores objetivo, lo cual demanda evidencia concreta. Ahora bien, la cosa cambia si decís lo siguiente: la muerte de un secundario en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 es más emotiva que la muerte del superhéroe más poderoso del planeta, y los fans de Zack Snyder son unos ardidos que se niegan a reconocer la verdad. Sigue siendo la misma frase que busca poner un estándar objetivo a algo que no lo puede tener, pero ahora mismo también es un escudo. Cualquier crítica o respuesta que te hagan puede ser tomada como un fanboy que no acepta la verdad sobre su dios, cosa que se refuerza conforme más gente que coincide con tu opinión se ve atraída por lo que decís y empieza a defender tu postura usando tus mismas palabras. Las críticas negativas malas pesan más que las críticas positivas malas por esto mismo. Hacer una crítica negativa es mucho más fácil, genera más tráfico por la gente que se va a sentir en la necesidad de refutarte y crea una pequeña comunidad de haters en conjunto que te van a defender digas lo que digas y van a tratar a cualquier opinión sobre tu opinión como un ataque de fanboys. Cambien los nombres propios por los que quieran y la respuesta va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de todo esto? Como dije antes, considero que las malas críticas son un problema de nuestra sociedad que nos negamos a reconocer y, habiendo explicado qué es y qué caracteriza a una mala crítica, así como expliqué el por qué éstas suelen darse, creo que se entiende por su propia cuenta. Las críticas mal hechas limitan nuestra capacidad para entender el arte, nos encierran en nuestras propias burbujas y nos impiden conectar no solo con obras ajenas a nosotros, sino con aquellos que tienen opiniones diferentes. Vivimos en un mundo cada vez más polarizado. Todo es una guerra constante, cada cosa tiene que ser una declaración de principios, los matices no existen bajo ningún contexto, y el debate murió porque ahora todo se trata de quién grita más o quién usa el edit más saturado de TikTok para ponerse a sí mismo como un chad. Mientras hablo, vivimos en un mundo donde estos principios y valores se extendieron a la política global y son celebrados en vez de repudiados. Ante esto, el rol de la crítica artística, así como de cualquier crítica, tiene que ser no el de formar opiniones sobre lo que es bueno o malo o el de crear cánones artísticos, sino el de fomentar la pluralidad de criterios y servir como una ventana para que nosotros como personas podamos ver las cosas desde otra perspectiva, porque cuantas más perspectivas tenemos, más empáticos podemos ser y podemos convertirnos en mejores personas. A una mala crítica no le interesan ni la empatía, ni el desarrollo personal o tan siquiera el arte, sino que sus vendetas personales y sus fanatismos descerebrados se vuelvan la norma en un mundo cada vez más plural, independientemente de cuántos sesgos de confirmación tenga que alimentar o cuántas personas va a antagonizar solo por existir. Miren, no vengo acá a echarme flores. Soy consciente de que habré hecho más de una crítica mala en algún momento, y soy consciente de que muy seguramente vaya a seguir haciéndolas, porque los sesgos personales son algo muy complicado de dejar pasar. Lo que quiero hacer, sin embargo, es cerrar esto con una pregunta. Si lo que vas a decir no va a servir para nada, más allá de alimentar el sesgo de unos o hacer enojar a otros,
De verdad vale la pena que lo escuchen. Sin nada más que decir, los dejo por hoy. No sin antes repetir que pueden suscribirse y ver estos 2 videos que creo que te pueden llegar a interesar. Hasta entonces nos vemos la próxima. Mismo día, mismo canal, nuevo video. No sé de qué va a tratar lo que suba el próximo lunes, pero sí que voy a darlo todo para que lo disfrutes. Soy Ñarla y te deseo una buena semana.